¿Cuál es la diferencia como entre creencias limitantes y miedo? Ok. Las creencias limitantes, vamos a decirlo así, es una idea que está combinada con una emoción. Okay. Es decir, yo pienso algo y me genera una emoción. Entonces, yo pienso que esto es muy difícil. De niña yo lo viví, me costaba mucho hablar en público y me generaba una emoción de angustia. Y entonces estaba muy traumada porque cada que hablaba en público se burlaban de mí porque tartamudeaba. Y entonces yo estoy pensando que es muy difícil hablar en público. Me recrea esa escena del pasado. Las creencias limitantes vienen del pasado. Es como un detonante. Es como una idea del pasado que tú mantienes en el presente y que y que tiene un pensamiento y una emoción, ¿no? Entonces, por eso son potentes, porque cuando yo digo hablar en público y veo el micrófono, no, ahorita se me ocurrió porque veo el micrófono y digo, ay, no, y puedo empezar a temblar y entonces, ¿verdad? Me detona una historia del pasado. Sí. Eso es una creencia limitante. Entre estas emociones que se pueden generar miedos. Entonces, es decir, cuando yo estoy pensando en algo, entonces yo tengo miedo, entonces ya no quiero hablar en público, ¿no? Entonces yo ya no me hago para atrás, entonces digo, ay no, los micrófonos, qué miedo, ¿no? Entonces, vienen de pensamientos, claro, por supuesto que están mezclados, y entonces estos pensamientos aparecen por ahí, generan emociones, angustia, ansiedad, etcétera, y entonces puedo generar un miedo, me hago para atrás. Entonces, a lo mejor es más que como hacer la distinción, es decir, que es como un caminito el que se recorre, ¿no? Una creencia limitante muchas veces te detona un miedo. ¿Y cómo desinstalas estas creencias limitantes? O sea, ¿es primero ver el miedo y luego ver la creencia que se generó? ¿O cuál es el proceso para desinstalar las creencias limitantes? Las creencias. Ok. Hay diferentes formas de hacerlo también, dependerá. Imagínate que estas creencias que tenemos en nuestro cerebro son como conductos, como caminitos que hemos recorrido a lo largo de nuestra vida. Son las redes neuronales, ¿no? Sí, son como esta red que está caminando, ¿no? Donde nosotros hemos caminado un sinnúmero de veces. Entonces hay unas más profundas que otras. Siguiendo con el ejemplo, entonces a lo mejor yo me he dicho muchas veces es muy difícil hablar en público. Entonces, ese camino está recorrido más veces que otros. A lo mejor hablar en público es 100 veces más difícil que nadar, ¿no? O que manejar. Sí. Entonces, con esto quiero decir que para desinstalar una creencia hay de creencias a creencias, ¿no? Entonces, habrá unas más profundas que otras en función de las veces que me las he repetido, de la historia de la infancia, o sea, no todas las creencias tienen necesariamente el mismo impacto en mi vida, ¿no? Más sin embargo, todas se les pueden dar la vuelta, o sea, no nos vamos a quedar con una creencia que no nos sirva, ¿no? Esa es la buena noticia, nadie nos preocupemos, todas se pueden desfundamentar. Y entonces, dicho esto, lo que hay que entender es que al momento de que yo intente quitar esta creencia, lo que no hay que dejar es el hueco, ¿no? O sea, tengo que sustituirlo por algo para que yo pueda seguir caminando, porque si no, mi cerebro se va a trabar. O sea, ¿qué voy a hacer ahí si dejo ese espacio? Sí. Entonces, si yo digo, es muy difícil, si me he repetido 100 veces, vamos a decir un número, 100 veces en mi vida, es muy difícil hablar en público, necesito hablar, en público con un micrófono, necesito encontrar, por ejemplo, tomando esto, cierta información que invalide lo que estoy pensando. Y entonces a lo mejor yo puedo recordar algún momento de mi historia donde di un pequeño discurso, algún otro momento de la historia donde ayudé a alguien a hablar en público. Y entonces empiezo a recabar información para que mi mente tenga información suficiente de validez, que no es, lo que quiero decir con esto es que no es solo pensar lo contrario, sino encontrar fundamentos donde yo puedo evidenciarme que lo puedo hacer, ¿no? Sí, o mínimo reducir como la seriedad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con el podcast me daba cuenta que lo quería hacer, pero siempre lo
postergaba al futuro. Y dije, a ver, creo que aquí hay algo, porque lo sigo empujando por el futuro, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a investigar. Y el primer miedo que tenía, o sea, así como que el primerito que identifiqué fue de que, no, pues es que es una inversión grande, de que los micrófonos y las cámaras y las luces y todo eso, y pues, y si no me gusta, pues voy a desperdiciar el dinero, ¿no? Claro. Y dije, bueno, ¿de que cómo se puede solucionar eso? No, pues vendo el equipo, hay mucha gente que quiere hacer podcast, ¿no? Le doy 3 episodios, si no me gusta, lo revendo y se acabó, ¿no? Claro. Pero seguía sin poder como que avanzar, ¿no? Y dije, bueno, de que debe de haber algo más, ¿no? Y luego fue de que no, pues es que de que no me gusta que me vean, de que a mí me gusta ser privada. Y dije así de que, pues bueno, probablemente no me haga famosa. A los famosos que les va mal son de que a los músicos, a los así súper famosos. Dije, ¿qué probabilidades hay de que exista ese escenario? Muy pocas, no hay problema. Y dije, bueno, ya, ok, ahora sí ya le voy a dar. Pero como generalmente son múltiples creencias, múltiples miedos que te tienes que como que enfrentar antes de poder como que seguir avanzar. Pero fíjate que el análisis que nos compartes está buenísimo, porque me encanta cómo lo hiciste. O sea, identificaste 2, aparentemente 2. Sí. El primero es, pues, puedo perder dinero. Sí. Y entonces encontraste una solución. Sí. Ahí no era necesariamente un pensamiento, sino una solución, una acción. Maravilloso. Entonces, le voy a invertir 10 pesos. Si mañana más pasado no funciona, yo voy a volver a ganar mis 10 pesos. Me tranquilizo. Sí. Entonces, ya no tengo miedo a que me voy a quedar en bancarrota, Sí. ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. ¿No? El segundo, que me pareció muy interesante. Oye, pues yo soy una persona privada. No me quiero exponer, Sí. ¿no? Entonces, ahí puede haber otros miedos más de fondo, pero vamos a dejarlo ahí. Más me gustó la palabra que usaste, que dijiste, ¿qué probabilidades hay? Y esa es una pregunta maravillosa, Sí. porque eso lo que hace es acotar el riesgo. Exacto, lo haces un poco más chiquito. Entonces la probabilidad es muy baja. Ok, entonces ya me siento tranquila de avanzar. Ajá. Entonces ahí justamente hiciste el trabajo para quitarles peso a los miedos. Ahí tu trabajo fue ese, o sea, hay un miedo y le quité peso. Lo que estábamos hablando acá es a lo mejor alguna idea, ¿no? Entonces, a esta idea había que sustituirla. Sí. Entonces, si tú dijiste, ¿no? Vamos a pensar, bueno, es que yo soy una persona privada, ¿no? Sí. Vamos a suponer que esa fuera la creencia limitante. Soy una persona privada, por tanto, no voy a hacer un podcast. Sí. Entonces, la sustituyes, la idea por decir, me encanta hacer un podcast y puedo hablar para el podcast. Sí. Eso no quiere decir que te vayas a exponer en el mundo. Exacto. Solo en este foro, solo en este espacio, porque el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces, ahí sustituyes y ya no dejas ese hueco en tu cerebro. Entonces voy a hablar o me voy a compartir en el podcast, ¿no?